Son una vez más, abre la escritura en Mateo capítulo 1 y vamos a reflexionar sobre un tema que para mí es muy fascinante, eh, meditarlo, uno de los nombres más fascinantes para mí que el Señor tiene. Ustedes saben que en las tradiciones antiguas, al menos en lo que uno conoce aquí en Colombia, había un almanaque que era muy famoso de los abuelos y de todas las tradiciones antiguas que se llama el almanaque Bristol. Y la tradición era que los padres colocaban el nombre de sus hijos de acuerdo al día que nacieron y del santo que correspondía en el almanaque Bristol. Porque lo que buscaba la tradición popular religiosa era que su hijo o su hija fuera como el nombre del santo que nació ese día. Y los nombres para la cultura hebrea tienen un significado también muy grande. Los nombres reflejaban lo que era el carácter, la misión y el propósito. Era la esencia de la persona, o es. Por eso en la escritura hay tantos registros de cambios de nombres, porque de ahí determinaba la misión y el propósito que Dios tenía con la persona. Al cambiarle el nombre, por ejemplo, de Jacob por Israel, a Saulo por Paulo, y bueno, tantos registros en la escritura donde el Señor mismo determinaba cuál era el nombre que tenía la persona y estaba profetizado cuál era el nombre. Hoy nos vamos a concentrar en uno de los muchos nombres que el Señor tiene, que reflejan su misión, su carácter, su propósito. Uno de los nombres fascinantes es el de Emmanuel. Y está en capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el nombre que refleja o representa el gran misterio de la encarnación. Y, y misterio grande porque fue un nombre de demasiada controversia, tanto para el mundo de los sabios, los griegos, como para los judíos en su época. Concebir la encarnación era una locura. En la mente de los sabios, de los griegos, los dioses no podían encarnar. Era imposible que un dios encarnara. Y un dios no podía encarnarse porque parte del pensamiento griego era que la materia era mala. Entonces era inconcebible que un dios fuese a tener materia como la nuestra y que llegase a encarnarse. Y para los judíos también era imposible. Los judíos llegaron a aceptar la humanidad de Cristo, pero no la divinidad. En el pensamiento judío ellos esperaban un Mesías, pero el Mesías era, la concepción que ellos tenían era del Dios que se reveló en la montaña, en el monte Sinaí, un Dios en medio de fuego, de poder, un Dios inaccesible, al cual les producía a ellos terror acercarse. Entonces era incomprensible para ellos que el gran yo soy fuera a encarnarse. Y parte de lo que fue una de las razones por las cuales deciden asesinar a Jesús y matarlo los judíos, es cuando Jesús dice que Él es yo soy, que es todo el pensamiento en la teología de Juan. Entonces ellos dicen, esto es inconcebible, que usted diga que usted es yo soy, que usted está por encima, que usted es el mismo preexistente Dios. Entonces para ellos era totalmente inconcebible. Hebreos 2 nos habla de que
de que el Señor tomó nuestra naturaleza humana. En el capítulo 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. O sea, el Señor se encarnó, y no como algunos herejes y las herejías que se levantaron en aquella época, que decían que él no pudo haberse encarnado, que él era un fantasma, era una apariencia lo que vieron. Fue uno de los pensamientos en aquella época. Y Hebreos dice, no, él tuvo carne y sangre, Él se encarnó con nosotros. Entonces, como digo, la encarnación, Emmanuel, fue motivo y ha sido motivo de controversia a través de la historia. A Jesús, por eso, en el mundo de las religiones, Jesús es aceptado como un humano nomás, pero no como un divino. Y esas dos naturalezas ahí eran incomprensibles en el pensamiento, tanto de los filósofos de la época, los griegos, como los judíos. Y para el mundo de hoy, el mundo religioso, en el mundo de todas las religiones, Jesús encaja dentro de la categoría de maestros iluminados, pero no el Dios mismo, Dios con nosotros. Eso es imposible, imposible entenderlo y concebirlo. Entonces, por eso me fascina el Emmanuel, porque Emmanuel es que Dios se hace carne y se mete en nuestro mundo. Hoy nos vamos a concentrar en una parte de la encarnación, que es lo que nos corresponde para esta época de Navidad, que es el nacimiento. Y Jesús se encarna en el nacimiento y viene y habita con nosotros para meterse en el mundo y encarnarse en los millones que nacen en este planeta, en las condiciones que Él nació. Y Él se metió en nuestro mundo para, para suplir los faltantes con que nacimos todos de nosotros. Millones y millones en este planeta nacimos con faltantes. Desde la caída, desde la historia del jardín, nosotros nacimos en lugares disfuncionales, nacimos con faltantes. Y Él viene y se encarna en ese mundo. Por ejemplo, una de las tradiciones que tiene nuestra cultura, seguramente sucede en el mundo, es el famoso baby shower. ¿Y, y qué es eso? Es la preparación que se hace para la mamá y de traerle regalos y de preparar antes de que el niño nazca. Y vienen amigos y vienen y traen regalos y trae todo para prepararle la, la venida del hijo. Pues Jesús no tuvo baby shower, no tuvo absolutamente nadie quien le trajera los regalitos antes, ni una fiestica, no tuvo nada. No tuvo un cuarto, lo prepararon los padres, una cuna, un cuarto pintadito, bonito, los juguetes, el primer biberón, y todas las cositas básicas. Yo fui un amigo me invitó que tiene muchos recursos económicos y me invitó cómo prepararon la venida de su hijo. Y a su hijo le tenían hasta todo sistema sofisticado electrónico. Medio entraba y se prendía la música, prendían las luces, todo preparado, los vestidos desde que comenzaba a gatear hasta no sé cuánto. Tenía absolutamente todo. Jesús no tuvo absolutamente nada. Se encarnó en el mundo de los que no tienen, de los que no tienen para una fiesta, de los que nacieron en contextos de tanta pobreza, de tantas limitaciones.
y Jesús se encarna en ese mundo. Jesús nació y se encarnó en el mundo de los desplazados. El, el propio nacimiento ya tuvo que desplazarse de la propia región de donde ellos estaban e ir a Belén, a un pueblito muy pequeñito, porque era el origen de sus padres y tenían que ser empadronados de acuerdo al edicto que el emperador que había sacado, que todos tenían que desplazarse a su lugar para ser allá censados en esos lugares. Entonces, desde ahí ya son desplazados. Después tienen que huir como desplazados a Egipto porque los está persiguiendo Herodes para asesinar el hijo. Entonces Jesús se mete en el mundo de los millones y millones de desplazados en este planeta, que tienen que dejar sus tierras, que dejan sus pequeñas parcelas, porque vino las guerrillas, se les masacraron, porque vinieron los grupos que los querían asesinar y les tocó huir. Y Jesús se mete en el mundo de los desplazados, que hoy es un planeta de desplazados. Los que dejaron sus tierras en el África, los que han tenido que salir de sus tierras. Y Jesús entiende que es el lugar de los desplazados. Jesús no tiene un lugar cómodo donde nacer. Y no hay un lugar. El mesón era el lugar para los que iban de paso. Era un lugar para que pasaran la noche cómodamente. Pero no hay un lugar, porque como ha llegado gente de todos los lugares para ser censados, entonces todos los pequeños lugarcitos que habían estaban copados. Y el Hijo, el dueño del universo, no tiene un lugar donde nacer. Y de pronto a alguien se le ocurrió, le dijo, mira, si quiere vaya allí allá donde están las vacas y las mulas, y donde están las cabras y las ovejas. Es un lugar sucio, es un lugar que huele horrible, porque ese es el lugar donde están los animales. Tal vez ahí pueda nacer. Y el Hijo del dueño del universo, el príncipe, nace en un lugar en esas condiciones. Y Él se encarna ahí para entender a aquellos que nacen en condiciones higiénicas básicas, que no tuvieron la enfermera, que no tuvieron los médicos, que no tuvieron el alcohol, que no tuvieron las cosas básicas, y un lugar horrible. Nosotros personalmente nací en lugares de mucha pobreza, de mucha escasez. No había absolutamente nada en estas primeras familias de madres que tenían 10, 12 hijos, 7 hijos. ¿En qué condiciones nacieron estos hijos? En unas condiciones de mucha pobreza, de mucha escasez. Y Jesús nace en un establo para identificarse con todos aquellos que nacen en condiciones tan difíciles, tan duras en este mundo, algunos aún en basureros. Terrible. Ese es este mundo. Jesús se metió ahí. Pudo el dueño del universo movilizar los más poderosos de la época y decir, mi hijo va a nacer en el castillo más poderoso y va a estar rodeado de todos los sirvientes y todo el poderío a disposición de mi hijo. Pero no, Él nace allá en esa condición. Jesús nace de una madre soltera, donde millones y millones nacen de madres solteras, mujeres abandonadas, abusadas, maltratadas, abandonadas por sus esposos, o que solamente las dejaron en embarazo y las dejaron solas para criar hijos. José mismo pensó abandonar a María. Si no fuese por la intervención del ángel, la abandona también.
Y el ángel le tiene que frenar y decirle, no señor, usted no la abandona. Y Jesús se mete en el mundo de las madres solteras, abandonadas, para ser padre de ellas, para, para entender sus realidades, sus mundos, sus luchas para levantar hijos solas. Mi madre fue una mujer desplazada y con 6 muchachitos pequeñitos llegamos a esta tierra, totalmente desplazada, sola, para levantar una familia y levantarnos a nosotros en condiciones muy, muy duras, muy difíciles. Y cómo valora una de esas madres que no abandonan a sus hijos, que luchan por ellos y los sacan adelante, aunque los padres los abandonaron. Jesús nace en un contexto de violencia, en un contexto de terror. Eh, el niño está siendo amenazado de muerte y tiene que huir. El ángel le dice a José, toma a tu hijo y a tu mujer y huye a Egipto, porque van a buscar su hijo para matarlo. Jesús se identifica con todos aquellos niños que nacieron en los contextos de violencia, especialmente en nuestras tierras en Colombia, de desplazamiento y de muertes, de masacres. Jesús se mete y se encarna en esos mundos. Jesús entonces no nace en una cuna de oro, en una cama de oro, como millones nacen también en este planeta, con todas las comodidades. Jesús sin la alimentación básica, sin los cuidados básicos, sin familiares que acompañen a María para estar y tener una fiestica en el nacimiento del Hijo. No hubo fiesta. ¿Quiénes fueron los invitados cuando nació Jesús? No estaban los familiares, ni seguramente ni Zacarías ni Elizabeth pudieron estar ahí tampoco, porque por cuestiones del censo seguramente no se podían desplazar de sus propias regiones. Entonces están solos. Muchos de nosotros que también nos quejamos y sufrimos, que en estos momentos tan importantes de celebración hay soledad y no hay familias para celebrar, amigos para celebrar. Pero Jesús también se encarna en el mundo de los abandonados, de los solos, de los rechazados, y nace en esos contextos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Rey, el dueño del universo, permite que su Hijo nazca en esas condiciones? Ya lo hemos dicho, para encarnarse, para sacarnos de ahí. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Jesús se encarna en nuestras realidades para sacarnos a nosotros de esas condiciones de miseria, de escasez, de abandono, de rechazo. Muchos de nosotros que estamos aquí ya predicando, conocimos al Señor y Él vino y nos dio nueva familia, nueva identidad, cambió nuestro linaje. Ya nuestros hijos no nacieron en estas condiciones. Ya nosotros disfrutamos de todo lo que son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos sacó de la miseria, nos sacó de esas condiciones terribles. Y ahora celebramos. Podemos disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, porque Él vino para sacarnos del basurero, para sacarnos del establo, para sacarnos de los lugares de oscuridad, de miseria, lugares nauseabundos, lugares tristes. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos dio esperanza, nos dio futuro cuando no la teníamos? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos cambió nuestro linaje, nos dio un propósito distinto para vivir en la vida? Ya nuestros hijos no nacen en un lastre de ruina y de miseria. Ya nuestros hijos
ahora disfrutan de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Yo nunca olvido un sobrino mío que su padre lo abandona y su madre lo abandona. Y vamos mi mamá y yo a recogerlo tirado en una cajita de cartón en un lugar era un basurero lleno de enfermedades y era un niñito apenas gateando. Y ya nosotros conocíamos al Señor, que nos cambia la vida, el destino, el propósito, la misión, nos cambia el nombre. Y lo recogimos. Hoy es un hombre con una familia muy bendecida en Norteamérica, es graduado, estudiado en teología, es un predicador, un hombre con una familia, una generación de bendición que levantó. Porque Emmanuel vino y lo sacó de donde estaba. Emmanuel rescata a las mujeres abandonadas y solas. Emmanuel rescata a los que no tienen familia. Emmanuel vino para rescatar a los desplazados, a los que sufren violencia, los que están solos, a los que están marginados. A eso vino Emmanuel, para sacarnos a nosotros de esa condición. Él pudo haber mandado un ángel y un mensaje del cielo, pero no fue suficiente. Yo quiero caminar con ustedes, caminar en su mundo, en sus realidades, llorar con ustedes, entender su sufrimiento, su escasez y su miseria. Y ahora con Emmanuel somos bendecidos en Cristo Jesús. Somos bendecidos por el Padre en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. ¿Cómo respondemos nosotros frente a Emmanuel? ¿Cómo respondemos nosotros frente a lo que Él ha hecho por nosotros? Algunos ingratos no reconocen de que lo que Dios ha hecho con sus vidas y tendemos a olvidar de la cantera de donde nos sacó, del contexto donde venimos. Tendemos a olvidar y pensamos que entonces hoy lo que tenemos es por nuestra propia suerte, por nuestra propia capacidad y que somos muy hábiles para el negocio y tenemos mucha suerte. No, los que verdaderamente entendemos y entendimos lo que fue, lo que hizo Emmanuel por nosotros. Vivimos vidas postradas en gratitud. ¿Cómo olvidar que todo lo que somos y tenemos es por la gracia, la misericordia del Señor? ¿Y cómo olvidar que es quien nos rescató de la miseria, de la escasez, de la oscuridad, de las garras del diablo? Y vino y nos sacó de esas prisiones de oscuridad. ¿Cómo olvidarlo? El que no olvida. También Emmanuel vino a decirnos, si Dios esto hizo contigo, si Él te salvó por gracia, entonces da de gracia. Todo lo que has recibido es gracia. Entonces, acuérdate de los marginados, de los maltratados, de los que sufren y padecen violencia, de los que tienen escasez, de los que tienen hambre. El verdadero hombre y mujer que entiende qué significa la encarnación y que la ha vivido en su propia vida, es agradecido, pero también va y bendice a otros, ayuda a otros. Navidad tiene que ser eso, llevar la encarnación de Cristo, sacarla de los contextos, de los grupos, de los clubes sagrados, de las reuniones de las iglesias, sacarla de ahí y llevar a Emmanuel a los de las calles, a los marginados, a los ancianatos, a los que sufren, a los maltratados. Eso vino Cristo a hacer, no a encerrarse en una sinagoga y a estar ahí cómodo con sus amigos y sus familiares, que ahí naciera su hijo. No, nació en esos contextos para traer esperanza a unos pastores que solamente escuchaban malas noticias. Y se les vino a dar palabras de salvación y de esperanza a una clase marginada como los pastores. Entonces, mi querido amigo, hermano, si el Señor te rescató, te sacó de los contextos que hemos mencionado
Y hoy disfruta las bendiciones de tener una nueva familia por ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y disfrutas de todo lo que Emmanuel hizo por ti, por tu propia vida. En gratitud, adóralo. En gratitud, bendice. En gratitud, sirve. En gratitud, saca la billetera y toca vidas. Haga lo que Cristo hizo. Métese en esos mundos. Vamos a bendecir, vamos a tocar, vamos a agradecer. Seamos agradecidos por lo que Emmanuel hizo por nosotros. Que el Señor te bendiga, te dé gozo, te dé mucha paz y bendiga tu alma con esa palabra y que esta Navidad la disfrute con Emmanuel. Disfrute en casa, disfrute con los que ama, que sea agradecido y que toque vidas y lleve a Emmanuel a estos contextos y a estos mundos que necesitan conocer quién es Emmanuel.